Muy buenos días a todos y a todas. Y recuerden, no dejen de suscribirse a este canal. Ahí debajo, donde dice suscribirse, dale clic y suscríbete. Pero también activa la campanita de notificaciones. Porque cuando activas la campanita, te llega una notificación de que he subido un contenido. Señores, tiembla el mundo y el país. Tiembla el mundo y el país porque anoche pasó lo que el pueblo dominicano tanto esperaba, ¿no? Que se comience a hacer justicia con tantas personas que hacen y deshacen en nuestro país, pero que al final todo el mundo sale siendo inocente. Pero anoche pasó algo inesperado para nosotros. Me imagino que la población no se esperaba eso, ya que se trataba de grandes personalidades, de dos hermanos, creo, del expresidente saliente de la República y varias personas, con el ex controlador, ¿no? General de la República, grandes personalidades. Y, y entonces anoche el juez José Alejandro Vargas decidió mandarlo a prisión, señores. Decidió mandarlo a prisión. Y eso es bueno que comience a pasar cosas así, porque cuando comienzan a pasar cosas así en un país, significa que estamos al borde de una democracia equitativa. Porque por ahora tenemos una democracia no equitativa, una democracia para lo que conviene, ¿no? Y una, y una justicia sin igualdad, una justicia que se imparte sin igualdad. Pero es bueno que se haga eso. Y yo tengo aquí algunas informaciones para las personas que no vieron el video, el en vivo de anoche. Eh, les voy a leer rapidito, pero a mi manera, eh, de qué se trató lo que dijo el juez acerca de estos imputados, y así también sabrán y conocerán los nombres de los imputados y lo que se le imputa a cada persona. Y dice así: prisión preventiva para 7 y domiciliario para otros 3 involucrados en operación Antipulpo. Para el juez Vargas, los hermanos Medina traicionaron al presidente. El juez José Alejandro Vargas considera que Danilo Medina fue traicionado por sus hermanos, ya que traicionaron su confianza, les dio confianza, los dejó trabajar en su gobierno y lo traicionaron totalmente. Esa es la opinión del juez José Alejandro Vargas. Todo empezó la madrugada del domingo 29 de noviembre. El país despertó con la noticia de un fuerte operativo en la madrugada, con un nombre raro, Operativo Antipulpo, asociada a un voraz molusco de cabeza ovalada y largos testículos. Luego 11 arrestos, 10 días de encierro, cargos graves de corrupción, 3 días de audiencia y más de 27 horas agotadoras de jornada de debates, imputaciones y defensas. Ayer a las 8:04 de la noche, el juez José Alejandro Vargas ordenó el envío a prisión preventiva a 7 y arresto domiciliario de 3 de un grupo de 11 imputados por el Ministerio Público, entre exfuncionarios del pasado gobierno y alegados testaferros de robo al tesoro público. Se dispuso la libertad pura y simple a favor de otro encartado. Yo me imagino que muchas personas no conocerán el término testaferro, porque es un, es una palabra no muy usual en el día a día,
testaferro, yo conozco ese término porque veía alguna serie, la serie de Narco, Pablo Escobar, se habla mucho de esas personas. Los testaferros son aquellas personas que los narcotraficantes utilizan, o sea, suelen ser utilizados principalmente por los narcotraficantes, pero otras personas que adquieren bienes de maneras irregulares también hacen ese método. Pero en esa serie aprendí lo que significaba un testaferro. El testaferro es esa persona que no tiene nada, por lo general son personas profesionales, abogados, que trabajan, que son profesionales, que pueden justificar de que tienen una buena casa, que tienen un buen apartamento, que tienen un buen vehículo. Entonces, los narcotraficantes eran dados a comprar los bienes a nombre de esas personas humildes, o personas, no tenía que ser humilde, quizás hasta podía ser un rico. Son personas que prestan su nombre para comprar cosas, para comprar bienes. Eso quiere decir testaferro. Si a usted le dicen que usted está sirviendo de testaferro, significa que usted está dando su nombre, prestando su nombre con conciencia para que se adquieran bienes y etcétera. Mire, vamos a seguir dándole más informaciones. Dice, el juez acogió una solicitud de medida de coerción presentada por los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa, PEPCA, y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, respectivamente, y los fiscales de esos órganos del Ministerio Público. En su decisión, el juez dispuso que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, cumpla la prisión preventiva por un periodo de 3 meses en el Centro de Rehabilitación de San Cristóbal. Igualmente, el tribunal también dispuso la misma medida de coerción para los imputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector general y director de fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, quienes, entre otros delitos, incurrieron en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones. OISOE, señores, OISOE era la compañía, digo que era porque ya no lo es, automáticamente se da el cambio de gobierno, el presidente Abinader quita y elimina esas oficinas de función, las eliminó, y esas oficinas no existen. Pero aquellas personas, Francisco Pagán, Alexis Medina, eran las personas que dominaban, que controlaban. Aunque Alexis Medina, el hermano del presidente, él no era funcionario, él era un simple empresario. Pero al ser el hermano del presidente, ¿qué pasa? Él tenía una gran influencia, porque ahí dentro estaba su hermana y estaba Francisco Pagán, que es su amigo y su socio. ¿De qué se trataba ese entramado? Ese entramado se trataba de que cuando se iba a hacer un concurso para una obra pública, si iban a participar 20 o vamos a decir 10 empresas, para no decir un número muy alto, 10 empresas, la hermana o Francisco se encargaban de que las 10 empresas, de que 8 o 7 de esas 10 empresas que fueran a participar tuvieran que ver con Alexis Medina. O sea, de 20 concursos que se realizaban, Alexis Medina, de 20 se ganaba 17 seguro. Las empresas de Alexis Medina, si pueden fijarse, ese hombre está rodeado de empresas. Y ese es un justificativo, una justificación, no, son varias empresas diferentes. A los ojos de los demás participantes no están entendiendo
de que esas empresas pertenecen a una misma persona, quizás. Me imagino que ese era el método utilizado por Alexis, muy inteligente. Además de que esos son métodos que se aprenden en las series, ¿no? En las narcoseries que dan, porque son el mismo método, la misma inteligencia, una inteligencia muy sofisticada, hay que reconocerlo. Entonces ese señor cometía esos hechos utilizando esos métodos. Tener unas 5 o 6, 8, 9, 10, no sé cuántas empresas que estaban a nombre de otras personas, pero que realmente le pertenecían a él. Y así ese señor era encargado de dominar todas las obras del Estado. Él le vendía de todo al Estado. Todo lo que se le vendía al Estado dominicano, se lo vendía el propio hermano del expresidente Danilo Medina. Pero ¿qué pasa? Con el pasar del tiempo, la gente se fue dando cuenta, los demás empresarios y demás ingenieros, que había algo raro ahí. Pero no solamente eso. Si habían 7 obras, de 10 obras, suponiendo 10, que Alexis se ganara 7, las otras 3 obras, oigan lo que hacían esos verdugos, las otras 10 obras, señores, las otras 3 que eran ganadas por otras personas, ellos tenían la manera, ya que Francisco Pagán era una de las personas, Francisco Pagán y entre otros, que están ahí, y la hermana y Magali, eran las personas que dominaban los fondos para que la obra se le pudiera dar continuidad. Porque ¿qué pasa? Si tú te ganas una obra y los fondos no salen, no se te liberan los fondos para tú darle continuación a tu obra hasta terminarla, luego de un cierto tiempo tú estás obligado a devolver la obra porque no hiciste el trabajo en un tiempo récord. Porque todos tienen un tiempo récord para realizar la obra. Pero ¿qué pasa? Toda esa entrama y eso que no llegaban los recursos a los demás ingenieros y a las demás empresas era por orden del hermano del presidente, porque luego esas obras entonces regresaban a él. O sea que de 10 obras que tenía el Estado Dominicano, Alexis Medinas era quien las realizaba las 10. Era quien las realizaba las 10 porque utilizaba unos métodos muy sofisticados. Pero no nos vamos a quedar ahí porque el tiempo es corto y quiero poder compartir todo lo informado por el juez acerca de este hecho. El juez también dictó prisión preventiva contra el exdirector del Fondo Patrimonial de la empresa reformada llamada Fomper, Fernando Rosa, quien deberá cumplir la medida de 3 meses en la cárcel de San Cristóbal. De igual forma, el tribunal dispuso que los imputados Julián Esteban Suriel Suazo, a quien se le fue ocupado un arsenal ilegal de armas, José Dolores Santana Carmona y Huácar Bernabé Méndez Pineda, cumplan la prisión preventiva en la cárcel modelo de San Pedro de Macorís por un periodo de 3 meses. Alejandro Vargas alertó que la permanencia de esos 3 imputados en las calles puede llevarlos a distraer pruebas del proceso o pueden ser intimados durante el proceso de investigación del caso de Operación Antipulpo. Los que pertenecen al arresto domiciliario, respecto a Carmen Magali Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina y Lorenzo Wilfredo, Freddy Hidalgo Núñez, exministro de Salud, deberán cumplir 3 meses de arresto domiciliario con un brazalete en caso de ser posible o bajo vigilancia del Ministerio Público. Algo muy
muy importante a destacar es que a Magali Medina Sánchez, a ella o sea, al juez le correspondía mandarla a prisión, pero el juez hizo una salvedad antes de sentenciarla, sentenciarle la prisión preventiva o de dictarle prisión preventiva. Dijo que una mujer en un hogar hace mucha falta, una mujer es indispensable en un hogar. Un hombre puede faltar, pero si falta la mujer, ya no es hogar porque lo falta todo. Por eso es que yo le digo a los tigres, ustedes que están mirando este video, traten bien a las mujeres, porque en realidad las mujeres son indispensables para un hogar. Porque podemos tener casa, pero si no tenemos a una dama, no tenemos hogar. Tú tienes casa, pero no tienes hogar. Pero cuando tú tienes una mujer contigo, tú tienes un hogar. Tú tienes una familia. Y el juez por eso entonces decidió de que a esa señora no se le pusiera prisión domiciliaria, tomando eso en cuenta de que puede ser que tenga hijos, etcétera, y que haya un gran vacío, ¿no? En esa casa, en esa familia. Entonces por eso el juez decidió dictarle prisión domiciliaria. Muy importante esta parte porque ella era merecedora de ir a prisión. Normalmente esos 3 meses ella debió de hacerlo encerrado. Eran 3 meses cerrado en prisión. La Navidad ahí adentro. Y se iban a comer el pollo de los presos. Y seguimos, señores. Además, Carmen Magali e Hidardo Núñez tendrán que presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantendrán con impedimento de salida del país. Respecto al coimplicado Rafael Antonio Hermosén Andújar, ex controlador general de la República, también deberá cumplir arresto domiciliario con impedimento de salida del país, tras acoger una solicitud del Ministerio Público. En ese sentido, el caso se declaró complejo. El juez decidió declarar el caso complejo al tiempo que dispuso que los encartados con prisión preventiva y arresto domiciliario acudan por ante el tercer juzgado de la instrucción de esa jurisdicción a fin de que se le conozca el 1 de marzo del 2021 la revisión obligatoria de la medida de coerción. Antes de anular su decisión, el magistrado ponderó aspectos de la acusación del Ministerio Público. En ese contexto, resaltó que hay una estafa respecto al suministro de hormigón asfáltico AC30 al Estado de una de las empresas de Medina Sánchez, en la que el entonces director de la OISOES, Pagán Rodríguez, tiene su responsabilidad penal comprometida por complicidad. El AC30, señores, el AC30 es un producto que utilizan para el asfalto en las calles, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando allanaron a esa familia, sucedió que encontraron los inventarios, todos los documentos, pero esas personas llevaban las notas para saber de cuánto era la búsqueda, porque era muy importante saber de cuánto era la búsqueda. Vamos a decir, por ejemplo, ellos le vendían 100 galones al Estado, le vendían 100 galones de AC30 al Estado para el asfalto, pero le vendían 100, pero sin embargo hacían una factura de 1000 galones, para simplificarle, no decirle el monto, del gran monto que es, pero le pongo un ejemplo. O sea, que era una diferencia, era un aumento del 60%. O sea, que ellos se robaban más del 50% de lo que se le vendía al Estado. Cuando ellos le vendían 10 galones al Estado,
ellos ponían que eran 50. Cuando vendían 10 galones, ellos ponían que eran 50 galones. Y ahí había eso es como decimos nosotros en un buen dominicano, ahí había una búsqueda millonaria, sumamente millonaria. Y todo eso venía del bolsillo de nosotros, de los pobres. Por eso es que cualquier, cualquier carretera de esquina a esquina le cuesta al pueblo dominicano una millonaria. Pero es porque el 80% de ese dinero es robado, señores. Se lo roban el 80%. En verdad, no cuesta lo que cuesta. Y no echan, si ustedes se fijan, el asfalto que hacen en este país no dura. Es un asfalto que la lluvia se lo lleva porque no le echan el líquido suficiente. Porque eso amerita tener un líquido que es el AC30 suficiente para que el agua no pueda destruir el asfalto. Pero si se fijan, a 1 año, 2 años de asfaltar unas calles, ya se está desboronando, el asfalto se está yendo porque no tiene los productos suficientes. O sea, es de mala calidad. Es de totalmente mala calidad, una calidad que no sirve. Y por eso es que no tenemos las obras de calidad, las infraestructuras son sumamente malas, los hospitales llenos de agua, cuando llueve más adentro que afuera, y etcétera. Porque los ingenieros y la mayoría de los empresarios o los funcionarios públicos se roban más del 50% del presupuesto de la obra. El juez también le hizo un señalamiento al Ministerio Público y se quejó mucho el juez porque decía que parecía como que los abogados, tanto los abogados como la parte del Ministerio Público, no sabían lo que era una medida de coerción. Porque en verdad, cuando vemos casos, por ejemplo en los Estados Unidos, grandes casos, grandes sucesos donde hay múltiples de imputados, esos casos no duran ni siquiera 1 hora, 20, 30 minutos como mucho, y esos 20, 30 minutos arreglando el escenario para hacer lo que hay que hacer. Pero sin embargo ellas, por ignorancia voy a decir, del 90% de los abogados, no conocen, no saben lo que es defender a un cliente de una medida de coerción. Porque, ¿qué es conocerle medida de coerción a un imputado? Yo no soy abogado, pero por lo menos conozco lo que es una medida de coerción, lo que es prisión preventiva y etc. Una medida de coerción es explicarle al imputado: mire, a usted se le está acusando de esto, aquello. A usted se le está diciendo que usted se robó este televisor, mírelo aquí, mire la prueba aquí de que usted fue quien se robó ese televisor. A usted se le acusa de que hizo esto, a usted se le acusa de que hizo esto. Juez, mire todas las pruebas aquí que este señor fue quien cometió esos hechos. Ok, esa es la parte del Ministerio Público que no la hace bien porque se van en mucha palabrería. Hablan demasiado, hablan tanto, pero no hablan del hecho. Es tanto así de que el juez le sugirió para una próxima vez al Ministerio Público de que se enfoquen en explicarle de qué se le imputa al apresado, o sea, de qué se le acusa. Pero por otra parte, los abogados de la barra de la defensa se van en mucha teoría y no responden a las acusaciones. No responden a las acusaciones del Ministerio Público. ¿Por qué tienen ellos que responder? Por ejemplo, el acusado que se robó un televisor. Su señoría, el Ministerio Público alega que mi cliente se robó este televisor, pero yo tengo la prueba de que él no se ha robado este televisor porque
a la fecha que ellos dicen que él se robó ese televisor, mi cliente estaba en tal y tal y tal lugar y mire las pruebas aquí de que él no tuvo nada que ver con eso. Señores, eso es simple y llanamente lo que es una medida de coerción. Eso es lo que tiene que explicar básicamente. No tengo las palabras técnicas como debería de tenerlo un abogado, ya que ni ellos mismos la tienen aparentemente. Pero eso es lo básico que debería de exponer. Y eso debería de ser súper rápido. Eso debería de ser sumamente rápido. Pero en verdad, no sé si es que tienen que seguir estudiando o dejar de hablar de ellos. Y también los abogados orientan mal a los clientes muy mal orientados a la hora de responder, porque cuando se les llama a que pasen a defenderse, ¿no?, de lo que se les acusa, ellos van a relatar una historia de vida, de que yo nací en el qué sé yo cuánto, que lo otro, que yo... No, el juez simple y llanamente quiere escuchar tu versión de los hechos, de que se está diciendo que usted se robó un televisor y si usted se va a defender y usted entiende que usted no se robó ese televisor, lo que usted tiene que hacer es decir, no, magistrado, yo no me robé ese televisor, yo soy inocente. Porque el día que sucedió estos hechos, según el Ministerio Público, yo no estaba en ese lugar, yo estaba en X lugar. O si se quiere declarar al culpable, decir, sí, magistrado, yo fui quien cometió los hechos. Pero no tiene relevancia de hablar de tus hijos, de tu mamá, de tu pueblo donde naciste. Nada de eso tiene relevancia, joder. No importa, el juez no quiere escuchar eso. El juez no quiere saber desde dónde tú eres, que dónde naciste. El juez lo único que quiere escuchar es que tú te defiendas, te declares inocente o te declares culpable. Porque es algo simple, porque como dijo el juez, no es un juicio de fondo. Ahí el juez no va a decidir qué se hará contigo. ¿Entiendes? No es un juicio de fondo. Se está buscando una medida de coerción para una prisión preventiva o no. Pero si tú no te defiendes de manera correcta, ¿cómo el juez va a decir, no, ese hombre no tiene por qué ir a prisión preventiva? Porque si tú no dijiste que tú eres inocente y la otra parte del Ministerio Público presentó datos de que tú eres culpable y nadie pudo rebatir lo dicho por el Ministerio Público, entonces es obvio que vas a ir a prisión, mi hermano. La gente tiene que aprender a escuchar y a responder simple y llanamente lo que se le pregunta. Un ejemplo muy cotidiano, y es que, por ejemplo, las personas van a buscar visa, el juez puso ese ejemplo también, pero es muy cotidiano, cuando van a buscar visa o cuando son interrogados por la policía. Primero vamos con la del cónsul. El cónsul te pregunta, ¿cuál es tu nombre? Tu responsabilidad y tu deber es simple y llanamente decir, mi nombre es fulanito de tal. Por la mayoría del dominicano le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Perencejo, y mi madre se llama Julieta María, y mi padre se llama y mi abuelo se llama El juez te deja hablar, pero el juez dice, pero joder, yo no le he preguntado a ese hombre eso, yo le pregunté cómo se llama. A mí no me interesa saber por ahora cómo se llama su madre y cómo se llama su padre. Pero ese problema lo tenemos porque la educación en nuestro país es embotellamiento. Nosotros no aprendemos como de una manera práctica que podamos como diferenciar cosas. A nosotros nos enseñaron a embotellarnos las cosas, y porque yo recuerdo que en la escuela era eso. Tú ibas, te leías una página completa y tú te memorizabas esa página, y cuando la profesora te decía, háblame de Trujillo,
Ah, porque Trujillo nació en el año 1900, qué sé yo qué, pero todo es un embotellamiento. Entonces, ¿qué pasa? Creo que nos hemos quedado con esa costumbre de embotellarnos las cosas. Y supongo yo, cuando esa persona va por el consulado, entonces se embotella todos esos datos, automáticamente escucha una de esas cosas de nombre, entonces dice, yo voy a sacar el embotellamiento para afuera. Y comienza ahí. No, mi mamá nació en el pueblo tal, mi mamá se llama tal, mi abuelo se llama tal, 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 tal. Embotellamiento. Señores, no vale la pena embotellarse las cosas, porque usted se embotella una página completa, pero se le va a olvidar esa página completa. Se le va a olvidar. Usted tiene que recordar, para usted saber, saber no es más que recordar lo antes visto. Si usted recuerda lo que usted vio hace media hora o hace días, entonces usted sabe. Porque si usted sabe, si usted recuerda cómo quitar un enchufe y volver a enchufarlo, usted sabe enchufar. Si usted sabe cómo apagar un celular y volver a prenderlo, entonces usted sabe apagar y prender un celular. Pero usted tiene que recordar dónde hay que darle para que el celular prenda. Si usted sabe que usted poncha este botón y su celular prende, entonces usted sabe prender un celular. Pero si usted no recuerda dónde ponchar para que este celular prenda, entonces usted no sabe encender un celular. Por eso es que yo tengo una teoría que aprender no es más que recordar lo antes visto o escuchado. Ok, señora, así que muchas gracias. Gracias por escucharme. Y recuerden de suscribirse a mi canal de YouTube, porque es sumamente importante, ya que queremos seguir creciendo, queremos ser una comunidad sumamente importante y sumamente grande para todos ustedes. Quizás en un momento dado tendremos contenido más interesante y todo eso. He recibido varias sugerencias de algunos amigos que me dicen, pero eres muy elocuente, pero nos gustaría escucharte haciendo farándula. Señores, yo prefiero educar que hablar M. La mayoría, el 90% de los faranduleros hablan M, no educan. Me conocen, los que me conocen, y las personas que me dicen eso son personas que me conocen. Esas personas que ustedes conocieron quizás mucho tiempo atrás, es la misma persona, pero con un concepto y una personalidad diferente, porque creyeron que me conocieron, pero conocían a un niño, no conocían al hombre. Yo soy un hombre hoy en día que prefiero educar antes que hablar disparate de un artista. A mí me importa la vida de un artista. Ahora, si es una noticia relevante, que a la persona les interesa saber, está bien. Y no es que no haga quizás un poco de farándula, eso, pero yo no me inclino hacia, hacia ese ambiente de farándula y lo otro. Me gusta escuchar la farándula, pero hay personas para todo. Cada persona ejerce lo que entiende que debe de transmitir. Y yo entiendo que yo puedo transmitir otra cosa que no sea farándula. Porque hay 50.000 faranduleros en YouTube. ¿Usted quiere escuchar farándula? Ponga a los foques, póngase a los dueños del circo, Chala TV, un sinnúmero de youtubers que hacen farándula, pero yo no puedo. O sea, yo no soy farandulero. Yo soy un tipo, soy comunicador porque soy locutor, y, y yo entiendo que yo puedo ofrecerle algo diferente a la sociedad. Yo puedo, no sé, quizás enseñarle a alguien, porque cuando uno menos piensa o de la persona que uno menos espera, uno aprende algo, y yo sé que muchas personas pueden aprender de mí, así como yo puedo aprender de ellos. Y hablo de temas que entiendo que es importante para la sociedad, cosas relevantes. Esa es mi personalidad. Yo tengo una personalidad de una persona más así como seria. Cuando digo serio es más así como
no, no serio en seriedad, pero tengo una personalidad así de una persona más adulta, más madura. Esa es mi personalidad. No puedo realmente inclinarme a lo que no lo siento. No siento, lo he intentado, pero no viene de mí. No se me es, lo mío es hacer una oratoria, hablar con ustedes, informarles cosas que entiendo relevantes. Por ejemplo, tengo un contenido sumamente importante que es la caída del muro de Berlín. Hablamos de eso y muchas personas no entienden qué significa la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín significa mucho para la humanidad porque eso provocó el desarrollo de la Internet. Eso hizo que se explorara a nivel mundial, que todo el mundo comenzara a utilizar Internet, porque antes de estos hechos la Internet estaba concentrada solamente para uso de los militares. ¿Saben? Yo soy un comunicador que le interesa enseñarle y decirles cosas así, que considero yo relevante y que entiendo que muchas personas no tienen esas informaciones y son informaciones sumamente importantes para un estudiante, para X. ¿Entiendes? Entonces, esa es mi área, señores. Quizás en un futuro, no sé, pueda hacer un segmento y hablar un poco de farándula, pero no, yo no soy un comunicador de farándula. Así que muchas gracias. Recuerden, no dejen de suscribirse a mi canal, no dejen de comentar y también activen la campanita de notificaciones. Así que muchas gracias y hasta la próxima.